Hoy vamos a ver cómo utilizar el diccionario bilingüe español-francés. Utilizamos el diccionario bilingüe para traducir las palabras clave que nos van a permitir comprender el sentido general de la frase. Nunca vamos a intentar traducir todas las palabras y, por supuesto, no traduciremos frases completas. En clase de español vamos a utilizar principalmente 3 páginas web. La primera es Word Reference. Es un diccionario online que traduce entre multitud de idiomas. También podéis utilizarlo para vuestras clases de inglés o de alemán sin ningún problema. A veces será complicado elegir el mejor significado para una traducción. Para ello utilizaremos Lingui, que nos ayuda a encontrar la mejor traducción de una palabra según su contexto. Y por último utilizaremos Forvo. Es una página web que nos ayuda a verificar la pronunciación de una palabra que no conocemos. ¿Y en qué casos vamos a utilizar el diccionario online? Pues, como podéis ver en esta frase de ejemplo, el avión aterriza en el aeropuerto. La mayoría de palabras son muy transparentes, son palabras próximas entre el francés y el español. Entonces no necesitaremos utilizar ningún diccionario. Sin embargo, cuando las palabras no son tan transparentes, vamos a necesitar el diccionario. Pero primero, observa la frase. El coche de mi tío es color amarillo. Pues probablemente no comprendas coche, tío o amarillo, pero la palabra color es transparente entre el francés y el español. Ya tienes una pista. Sabes que la frase habla de un color. Vamos a ver entonces cómo vamos a buscar las palabras coche, tío y amarillo para hacer la mejor traducción posible. Vale, pues como podéis ver estamos en la página de Word Reference y vamos a escribir la palabra coche. Vale, aquí veis que tenemos la palabra coche en español y la palabra coche en francés que también existe. Nosotros buscaremos en español. Bien, pues tenemos varias acepciones posibles. Tenemos vehículo, voiture, o tenemos el vagón de un tren, que sería el vagón o la voiture. En este caso, aún no sabemos exactamente de qué se trata, pero una vez que traduzcamos la palabra tío, seguramente sí lo podamos adivinar. Vamos a ver qué significa tío. Vale, pues vemos que es el hermano del padre o de la madre, en francés oncle, y a continuación tenemos traducciones extra, como por ejemplo en lenguaje familiar significa grand-mec, y como veis también tenemos formas compuestas como tío abuelo, tío político, etc. Así que como veis podemos enriquecer mucho nuestro vocabulario al mismo tiempo que hacemos una traducción simple. Vamos a buscar ahora la palabra amarillo. Recordamos que era un color y vemos que equivale al francés jaune, simplemente. Entonces, si recopilamos, la primera palabra coche, lógicamente en este contexto significará la voiture, el tío es el hermano de mi padre, es decir, l'oncle, y el color es amarillo. Si traducimos, la voiture de mon oncle est jaune. Si tuviéramos alguna duda, por ejemplo con la palabra coche no estamos seguros, podemos ir a la página Lingui
que nos permite traducir en contexto y escribir coche. Como veis, tenemos el mismo significado, voiture, pero también tenemos véhicule. Y aquí, como veis, tenemos la traducción en el contexto español y francés. Os recomiendo que consultéis varias traducciones para aseguraros de que estáis haciendo la mejor traducción, la más lógica. ¿Qué pasa si queremos saber la pronunciación de la palabra amarillo, por ejemplo? Pues venimos aquí, buscamos la palabra, aquí la tenéis, hacemos clic y lo interesante de Forvo es que nos permite verificar la pronunciación de una palabra con diferentes acentos. Como veréis, la palabra amarillo en español de España se pronuncia así, como yo la he pronunciado, amarillo. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo en Argentina, se pronuncia de la siguiente manera. ¿Comprendéis? Amarillo. Es una doble L mucho más vibrada, amarillo. Entonces es interesante conocer estas diferencias entre el español de los diferentes países. Os voy a mostrar ahora por qué el traductor de Google no funciona tan bien como pensáis. El primer error frecuente es que los estudiantes se equivocan al escribir la palabra en francés. Por ejemplo, si queremos saber cómo se dice manger, el verbo manger, muchos estudiantes escriben esto. Por lo tanto, en español obtenemos el participio, comido, y no el infinitivo, que sería comer. Además, si traducís una frase completa, el traductor de Google no es capaz de adivinar el significado preciso, sobre todo si es una frase muy idiomática. Por ejemplo, en francés, si escribimos "c'est pas terrible", en español tenemos una traducción literal, no es terrible, que no quiere decir lo mismo que "ce n'est pas terrible". En este caso, significa no es algo bueno, es algo malo, mientras que en español no es terrible significa literalmente que algo está bien, que no está tan mal, es aceptable. Por lo tanto, tenéis un caso de una traducción que al hacerla con Google Traductor nos ofrece un significado completamente contradictorio. Podéis utilizar Google Traductor para traducir palabras aisladas. Como veis, el problema es que solo nos da una posible traducción, voiture, así que os aconsejo que verifiquéis bien el significado y aquí también tenéis algunos ejemplos en contexto que os pueden ayudar. Pero mi consejo es que utilicéis Word Reference porque es mucho más preciso y eficaz. Para terminar, te dejo algunos consejos para que estés mucho más confiado a la hora de abordar un documento en el que no comprendes todo. Recuerda que hay muchas palabras que puedes deducir tú solo y que también dispones de tu manual o de tu cuaderno para buscar solución. El profesor no es la única solución al problema, puedes preguntarle a un compañero también y utiliza todas las herramientas a tu disposición para aumentar y fijar el vocabulario que estás aprendiendo. Por último, no olvides que no se trata de traducir frases completas, sino palabras. Recuerda que puedes encontrar muchos más recursos y herramientas para practicar tu español en el blog www.sicomprendo.wordpress.com. Te espero.